Buenas, continuando con nuestro curso de CZML, vamos a iniciar con la explicación de cuál es el formato de fecha que espera Cesium que vengan en los archivos CZML. Los formatos de fecha deben seguir el estándar ISO 8601. Este estándar expresa que uno de los mecanismos para formatear las fechas deben seguir la siguiente estructura. Primero que todo va el año, luego un símbolo menos, luego el mes en dos cifras, por ejemplo si es enero sería 01, si es diciembre sería 12, el símbolo menos y el día. El día también tiene que venir en dos cifras, si es el primero sería 01, si es el día 30 sería 30. Luego de expresar la fecha, se coloca el símbolo o la letra T para significar que lo que sigue es el tiempo específico del día que vamos a expresar. El tiempo también va en formato completo de horas, dos puntos, minutos, dos puntos, segundos. Opcionalmente podríamos tener un punto y milisegundos, de acuerdo a las necesidades de nuestro programa. Al final de nuestra fecha o de nuestro formato de fecha siempre se va a agregar la letra Z si esa fecha se expresa como UTC, o sea, como tiempo universal, o se agrega la corrección UTC para que sea convertida, para que esa fecha sea convertida a una zona horaria específica. Por ejemplo, aquí estamos expresando las 5. Bueno, se me olvidó decirles, aquí la hora tiene que estar en formato 24 horas. Entonces en este caso serían las 5 de la tarde del 30 de marzo del 2020. Así se expresaría en formato ISO 8601 esa fecha. Si quisiéramos hacer una corrección de ese horario a la hora correspondiente en Colombia, por ejemplo, omitiríamos la Z y en su lugar colocaríamos menos 05 2.00, que indicaría que es una corrección horaria de menos 5 horas. Entonces lo que haría Cesium es transformar esta hora de acuerdo a la corrección que nosotros le vayamos colocando. Como pregunta es ¿cómo se expresa a las 3 de la tarde del día 15 de enero de 2021? Entonces recuerde, el año sería 2021, el mes sería 01, el día sería 15, la letra T, la hora sería las 3 de la tarde, como es formato 24 horas sería 15, 00 y segundos 00. Entonces aquí tendríamos nuestro formato expresado o esa fecha expresada en formato según el estándar ISO 8601. Hay más formas, el estándar ISO 8601 expresa más formas de definir las fechas, pero este es, digamos que la manera estándar que se utiliza en todos los ejemplos de Cesium. Vamos a continuar con nuestros ejemplos configurando el reloj. ¿Qué es el reloj? El reloj es vamos aquí a terminar. El reloj es este elemento que vemos aquí debajo en el visor y lo que me hace es definir la línea de tiempo de nuestras escenas que están en el visor. Ese reloj lo vamos a configurar. Si se dan cuenta, en este momento tenemos el reloj está con un multiplicador de 1, está en la fecha marzo 26 de 2020 y tiene las 9 horas y 13 segundos. Esto evidentemente es porque no tiene ninguna corrección a nuestro horario de Bogotá. Entonces, vamos a hacer esa explicación de cómo colocar las características del reloj. Entonces, el reloj primero que todo es un atributo o una propiedad del paquete document. Es decir, lo que vamos a colocar aquí debe colocarse como una propiedad del paquete document. En última, si tenemos un paquete cuyo ID es document, podemos definir un atributo o una propiedad denominada reloj, clock. Siempre tiene que ser en inglés porque pues así es como las está esperando que nosotros lo definamos la biblioteca Cesium. Y el valor es un objeto que va a tener diferentes propiedades. Una de esas propiedades es, por ejemplo, el intervalo. El intervalo me va a decir
cuál es la fecha inicial de la línea de tiempo y cuál es la fecha final de la línea de tiempo en formato ISO 8601. El tiempo actual, es decir, dónde va a estar ubicado al iniciar el programa nuestro reloj, también en fecha formato ISO 8601. Y también podemos definir otro que se llama el multiplicador, que es a la velocidad con la que va a correr nuestro reloj de manera predeterminada. Cuando ya tengamos definidas algunas de las propiedades, pues simplemente cerramos nuestro objeto de propiedades de valor de la propiedad de clock y cerraríamos nuestro paquete. Con estas instrucciones nosotros tendríamos un CZML, un paquete CZML que ha configurado de manera correcta el reloj. Vamos a hacerlo en nuestro Visual Studio tomando como base el CZML que hicimos en la sesión anterior. Entonces colocamos una coma y agregamos la nueva propiedad denominada reloj. Recuerden que siempre tienen que ser los nombres que está esperando Cesium para poder trabajar bien. Si colocamos otros nombres con minúsculas, con mayúsculas o en español, no va a funcionar. El reloj tiene sus valores expresados como un objeto y tiene mínimo los siguientes atributos. El atributo de disponibilidad, de intervalo, no disponibilidad sino de intervalo, que es el que me va a definir el intervalo de nuestro reloj en formato ISO 8601. Hemos dicho que es primero el año, después el mes, después el día, la letra T y la hora que queremos que sea el inicial. En este caso voy a colocar que sean las 8 en formato UTC. El final se coloca después del signo dividido y puede ser el mismo día, por ejemplo 2020 03 01 a las 12 del día. Entonces aquí lo que estamos es expresando un periodo de tiempo que va desde las 8 a las 12 del día 1 de marzo del 2020. Otra propiedad que podemos definir aquí es el tiempo actual del reloj, current time. Siempre recuerden que siempre tienen que utilizar los nombres de las propiedades según lo define los que crearon la especificación CZML, y pues también es en un formato ISO 8601. Aquí vamos a colocar que esa sea nuestra fecha y vamos a colocar un multiplicador de 3, que es la velocidad a la que va a correr nuestro reloj. Una vez que tengamos eso, salvamos y recargaríamos nuestro visor para ver cuáles son los cambios que se suceden. Entonces el primer cambio que podemos ver acá es que ya el multiplicador no es 1x sino es 3x. La fecha inicial ya no es nuestra fecha actual, sino la que yo definí de marzo 1 del 2020. Y el tiempo actual es las 8 de la mañana, que es el que hemos dicho. Si nosotros miramos, esta línea de tiempo va desde las 8 hasta las 12 del día. Entonces, recordemos acá, voy a poner aquí un full screen. Entonces aquí vamos a tener desde las 8 de la mañana, 8 y media, 9, 9 y media, 10, 10 y media, hasta las 12 del día. ¿Qué quiere decir? Que la escena de nuestro visor va a estar disponible desde las 8 a las 12 del marzo 1 del 2020. Entonces, si yo ejecuto esto, por cada segundo que pase en nuestro reloj, el reloj de nuestro visor pasarán 3 segundos. Yo puedo manejar esto acá ya de manera manual, no programado allá con CZML, para acelerar el reloj. Por ejemplo, se dan cuenta que el reloj está corriendo mucho más rápido. Aquí vamos a ver el cambio del cielo. O hacerlo más lento o devolvernos en el tiempo. Entonces, si lo coloco acá, se vuelve más lento y podemos devolvernos en el tiempo. Entonces, este es el reloj que queda configurado en nuestro ejemplo
número 2. Vamos a mirar que eso es importante porque eso nos permite definir los periodos de tiempo en donde vamos a trabajar con nuestras escenas. Ya con esto configuramos nuestro reloj para definir un periodo de tiempo en el cual estará trabajando. Lo siguiente que vamos a hacer, o el siguiente ejemplo, es colocar un objeto dentro de nuestro visor. El primer objeto que vamos a colocar es el círculo. Para dibujar un círculo tenemos que describir un paquete, o sea, un objeto que tenga como ID algún nombre que lo identifique de manera única dentro del grupo de paquetes que estamos definiendo en CZML. Aquí le estoy colocando el nombre Shape1. Podemos poner, el identificador puede ser cualquier nombre. Utilizo usualmente nombres en inglés porque me evita la utilización de símbolos especiales que podrían llegar a no ejecutarse bien en todas las versiones de los navegadores. Después vamos a definir otra propiedad llamada name. Esa propiedad name es el que va a salir cuando hagamos clic sobre el objeto. También el nombre puede ser cualquiera. Después vamos a colocar otro atributo llamado posición o position, que es un objeto con una propiedad cartographic degree, cuyo valor es una matriz que me expresa la posición, en este caso en radianes, en donde yo voy a ubicar mi círculo, o sea, el punto central de mi círculo. Ahora, esto es expresado en radianes, también se podría expresar en grados decimales en otros formatos para la posición. Otra propiedad importante para dibujar nuestro círculo es la de elipse. En la propiedad de elipse vamos a colocar todos esos elementos que me van a permitir configurar el círculo que voy a dibujar. Entonces su valor es un objeto que tiene como mínimo las siguientes propiedades: el valor del semieje menor en metros, el valor del semieje mayor en metros. En este caso, pues como es un círculo van a tener el mismo valor, pero puedo cambiarlos y convertirlo en una elipse, y el material del cual está constituido nuestro círculo. Es decir, nuestro círculo va a estar relleno de un material específico. Ese material específico, su valor es un objeto que me define el tipo de material con el que voy a rellenar ese círculo. Puede ser una imagen, puede ser un patrón, o como en nuestro caso vamos a crear un color, que se define a través de un objeto en donde definimos cuál es el color que queremos mostrar. El color como tal también se define, su valor se define a través de un objeto y usualmente viene en formato RGBA. Es decir, la combinación que va a haber entre rojo, verde y azul, y el valor de transparencia que vamos a tener en nuestro objeto. Cerramos nuestro objeto que define la propiedad color sólido, cerramos nuestro objeto que define la propiedad material, cerramos el objeto que define la elipse y por último cerramos nuestro paquete. En últimas estamos definiendo un paquete con 4 propiedades fundamentales: el ID, el nombre, la posición y la definición de la elipse. Esto lo vamos a colocar dentro de nuestro CZML y esperaríamos que se dibuje un círculo en la posición que nosotros definimos. Entonces vamos a hacerlo en Visual Studio Code. Vamos a hacerlo paso por paso para que lo podamos integrar y no haya ningún problema. Primero que todo, recuerden, vamos a crear un nuevo paquete, lo tenemos que separar por coma de los paquetes anteriores. Volvemos a la clase inicial. Un documento CZML no es nada más que un conjunto de paquetes, o sea, de objetos, dentro de una matriz en JSON. Entonces ya tenemos el objeto document. Ahora vamos a crear el objeto, vamos a crear un objetico acá, que se va a llamar forma 1 o shape 1. Entonces le damos un identificador, vamos a colocarle el identificador shape1. Como les digo, este identificador tiene que ser único, entonces pues este ID no puede ser igual a este ID. Los paquetes tienen que tener siempre indicadores o ID diferentes. Tenemos otro atributo, otra propiedad que es name, el nombre que le quiero dar descriptivo a mi círculo.
Vamos aquí a colocarle círculo inicial. Siempre separar las propiedades por coma. Vamos a colocar la posición inicial de nuestro círculo. Recuerden que es la propiedad position, y esa propiedad, el valor de esa propiedad debe ser un arreglo, perdón, un objeto, debe ser un objeto en donde definamos unos elementos de posición. En este caso vamos a crear una posición tipo grados de cartografía, y los grados se definen como si fuera una matriz de 3 elementos, donde está la posición en X de los radianes sobre el elipsoide, la posición en Y la altura. Esta altura después lo vamos a mejorar, porque no la vamos a trabajar desde acá, sino la vamos a trabajar desde una propiedad que se llama altura. Después de que tenemos nuestra posición, esta posición creo que es en Estados Unidos, es una posición que se utiliza mucho en los ejemplos, entonces la estoy conservando, pero pues nosotros tenemos que colocar las posiciones correspondientes a Colombia. Eso pues vamos a mirar ahorita más tarde cómo lo hacemos. Después definimos otra propiedad de tipo elipse, y va a tener como valores un objeto con las siguientes propiedades, las que hemos dicho. El valor del semieje menor, que va a ser, en este caso vamos a ponerle más o menos grande, que es en metros, pongámosle 100 metros, pongámosle algo grande para que lo podamos ver inicialmente, 500 metros. El valor del semieje mayor, para que sea un círculo, pues tienen que ser iguales. La altitud, y esta sí es la altitud que es la que nos va a dar cuánto es la elevación de esta propiedad desde el suelo en metros. Inicialmente vamos a dejarla a nivel del suelo. Y por último, vamos a colocar el material del cual está constituido nuestro paquete. Entonces definimos en material la propiedad. Recuerden que la propiedad de material también es un objeto, el valor lo damos a través de un objeto, y ese objeto puede ser de varias formas. Uno de ellos es el color sólido, cuyo valor también es un objeto que nos permite definir el color con el que vamos a llenar nuestro objeto. En este caso el color es el valor del color también lo definimos como un objeto, y vamos a tomar desde la propiedad de RGBA. Recuerden que el A es el de transparencia, y vamos a hacerlo, por ejemplo, un color rojo. Entonces sería 255 de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Esto es un rojo puro, según la pantalla, ¿no? Y la transparencia, entonces vamos a colocar una transparencia de 100. Ahorita vamos a ver el efecto de la transparencia en nuestro modelo. Cerramos el objeto que nos define la variable, el atributo color. Cerramos el objeto que nos define la propiedad color sólido. Cerramos el objeto que nos define nuestro material. Cerramos nuestro objeto que nos define nuestra elipse, y cerramos nuestro paquete de nuestro círculo. Entonces ya tendríamos todos los elementos para dibujar un círculo a través de la especificación CZML. Salvamos y venimos a nuestro navegador, recargamos, y debe salir un círculo sobre la superficie de nuestro mapa. Es un poquitico, no se ve, ¿no? Entonces, como tengo que buscarlo y no sé dónde está ubicado, ya se me olvidó dónde está ubicado, entonces lo ideal sería que el navegador fuera directamente a los elementos que estoy mostrando en la pantalla. Entonces vamos a hacer eso antes de terminar. Entonces vengo aquí a Index, y en Index voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle a nuestro visor que se vaya directamente
a los objetos que acabo de crear. Es decir, que haga un zoom de nuestro mapa a los objetos que acabo de crear. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden que aquí decimos que los elementos, este objeto elementos, está representando los elementos que están cargados en la escena. Entonces simplemente le puedo decir, por favor, señor visor, haga un zoom a al objeto elementos. Es decir, él va a hacer un zoom a esos elementos que están recién cargados en mi visor. Recargamos. Entonces, él creó el objeto e inmediatamente nos hizo un zoom a donde está ubicado ese objeto en mi visor. Entonces, se da cuenta, antes no lo podía ver porque era muy pequeñito, ¿sí? Entonces, cuando estaba así grandote, no lo veía, y entonces se me perdió. Pero entonces yo puedo hacer un zoom a ese objeto. Entonces, recuerden, esta instrucción, el zoom to, me permite hacer zoom a algún elemento que yo le diga, algún objeto que yo le diga dentro de mi visor. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos nosotros un círculo que se está representado sobre la superficie terrestre. ¿De qué tamaño es ese círculo? El tamaño del círculo es de 500 por 500 metros. Eso sería nuestro ejercicio número 3. Ya tenemos un círculo dentro de nuestra imagen. Si yo coloco aquí la altura, y por ejemplo coloco una altura de 1000, o sea, o 10.000 metros, quiere decir que va a dibujar nuestra elipse 10.000 metros sobre la superficie. Si recargamos, entonces va a salir nuestra elipse. Si nos alejamos un poquito, esta elipse va a estar separada del piso 10.000 metros. Entonces, si se dan cuenta, ya no está dentro en el piso de nuestro mapa, sino separado 10.000 metros. Ya está como a una altura de 10.000 metros. Y agregamos la propiedad altura de extrusión, entonces esa elipse me va a generar un cilindro, pero a partir de esto. Entonces coloquémoslo. Nuestra elipse, yo le puedo decir que genere una altura de extrusión, y esta altura de extrusión yo le puedo decir que sea, por ejemplo, de 1000 metros. Voy a hacerlo grandísimo. ¿Qué me está diciendo? Por favor, dibújeme un círculo y haga una extrusión de 1000 metros utilizando el círculo como base. Y aquí va a quedar también 100 metros por 1000 metros por encima del nivel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no va a salir solamente un círculo, sino va a salir toda una columna basada en extrusión. Entonces, voy a separar acá. Entonces, está elevada del piso 1000 metros. ¿Por qué? Porque yo le coloqué acá nuestro height era de 10.000. Si le coloco 0, pues entonces va a salir pegada al piso. O sea, va a salir esta columna pegada al piso. Entonces aquí tenemos una columna que está pegada al piso. Okay. Se ve un poquito más grande, pero simplemente por cuestiones de cómo se está representando. Ahora, des en cuenta que este volumen no es totalmente sólido, sino que es transparente. Eso es lo del canal alfa. Entonces, ese canal alfa yo lo puedo modificar. Puedo colocar un canal alfa, por ejemplo, aquí de 255. Y cuando coloco un alfa de 255, vamos a tener una figura totalmente sólida. O sea, sin ningún tipo de transparencia. ¿Sí? Ese es el efecto del canal alfa. ¿Ok? Otro ejemplo que tenemos acá dentro de nuestra presentación, digamos aquí en nuestra presentación, es cómo hacer que nuestro círculo se mueva. Vamos a hacer un círculo en movimiento. Para hacer el círculo en movimiento, o más bien nuestra columna en movimiento, lo que tenemos es que crear, ¿recuerdan cuando hablamos en la clase pasada de las propiedades interpolables? Entonces, lo que tenemos es que definir en lugar de darle una posición fija, vamos a crear una interpolación, es decir, vamos a crear un conjunto de posiciones que van cambiando a medida que va pasando el tiempo. Entonces vamos a tomar aquí nuestras
nuestra posición. Dense cuenta que aquí ya es una posición única, pero a cada posición vamos a ponerle una etiqueta de tiempo. Como nosotros tenemos nuestro reloj que va desde las 8 a las 12, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decirle, bueno, a las 8 va a estar en esta posición, ¿sí? A las 9, por ejemplo, va a estar en esta otra posición. Vamos a cambiar, por ejemplo, aquí esta, vamos a ponerle a 50. A las 10 va a estar en esta posición. A las 11 va a estar en esta posición. Entonces es simplemente ir cambiando las posiciones. Voy a ponerle aquí 70, 150 para que haya unos cambios bruscos. Y lo que estamos haciendo es diciéndole desde este ZML que ya no tenemos una posición fija en el tiempo, sino que es una posición que va cambiando en el tiempo. Recuerden, la propiedad posición ya no es una única posición, sino es una posición que está etiquetada con formatos de hora. Indicar es a esta hora está aquí, a esta hora está aquí, a esta hora está aquí y a esta hora está aquí. Como es una propiedad de tipo interpolable, la posición entre horas se va a hacer por medio de un algoritmo de interpolación para que no se vean saltos. Salvamos y vamos a mirar cómo se ve nuestro círculo moviéndose. Salvamos acá. Tenemos nuestro círculo, ¿sí? Perfecto. Y ya podemos aquí empezar con nuestro reloj. Generar nuestra escena, o sea, hacer que corra nuestra escena. Ya empieza nuestro círculo a moverse, pues de acuerdo a la interpolación que nosotros le habíamos dado anteriormente. Ahí está 3X. Recuerden que yo puedo ir más rápido, ¿sí? Bueno, se fue muy rápido. Cuando él termina de hacer las cosas, él vuelve a empezar. Se fue muy rápido, es porque le cambió mucho ya va nuestro círculo. Él puede volver a empezar cuando yo quiera, puedo devolver nuestro reloj, cuando aquí está nuestro círculo, bueno, en este caso nuestra columna, y él va a ir moviéndose de acuerdo a nuestras tareas de movimiento y de cambio de posición. Entonces ahí vemos a nuestra columna pues moviéndose de acuerdo a el algoritmo de interpolación. ¿Listo? Bastante simple nuestro CZML. Entonces recuerden, ya tenemos un círculo que lo dejamos en un punto, después lo pusimos a movernos. El último ejemplo que vamos a hacer es, que está en nuestra presentación, es cambiar, no solamente, o sea, no ponerlo a moverlo, sino cambiar el valor de extrusión que nosotros definimos. En este caso, como no aplica el concepto de algoritmos de interpolación, vamos a hacer uso del concepto de los intervalos. ¿Recuerda que habíamos hablado de intervalos en la clase, la primera clase? Es decir, el valor de cierta propiedad va a cambiar a medida que se vayan pasando unos intervalos de tiempo. Entonces quito esto para que ya no quede animado. Puedo mantener las dos cosas, o sea, yo puedo mezclar todo lo que quiera. Y vamos a decir que StrueCake ya no vamos a tener un único valor, sino que este valor vamos a cambiarlo en el tiempo. Recuerden que hemos dicho que cuando definimos intervalos, si es más de uno, vamos a colocarlos como si fuera una matriz. En esta matriz vamos a colocar dos objetos o más objetos intervalos, el que ustedes quieran. Aquí, para ejemplo, vamos a colocar 3. Entonces voy a colocar el primer objeto. Recuerden que los intervalos los vamos a definir con dos propiedades. La primera propiedad es la propiedad interval, que me dice el punto de inicio y punto final en el tiempo. Entonces vamos a colocar acá un punto de inicio que sea a las 8 de la mañana, ¿sí? Las 8 de la mañana, y un punto final que sea a las 9 de la mañana. Entonces un punto final que sea a las 9 de la mañana. Básicamente lo que estoy definiendo es un primer intervalo que va desde las 8 a las 9 de la mañana de ese día. El valor que va a tener
la altitud de extrusión, vamos a ponerle que sea un valor numérico. Siempre tiene que ser numérico en este caso. Y vamos a decirle que sea de 500. Entonces 500 metros va a ser la extrusión. Después, si quiero colocar otro intervalo para hacer el cambio, pues simplemente coloco lo mismo, un objeto. Cambio el valor, voy a decirle que sea 1000 o 1500. Y voy a decir que va a ser 1500 desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Y después le digo que sea de 2500 desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Qué es lo que estoy definiendo? Simplemente valores que van a cambiar esta propiedad de acuerdo al intervalo que yo esté definiendo. ¿Por qué? Porque aquí en este caso no aplicaría el concepto de interpolación. Cuando aplica interpolación es para posiciones, para rutas, pero en el caso de crecimientos y todo ese rollo va a ser valores específicos. Vamos a mirar cómo queda. Entonces venimos acá a nuestro CZML, recargamos nuestra página, tenemos nuestro objeto inicial y vamos a correr nuestra animación pasando rápidamente por las horas. Míralo como más rápido. Entonces, un poquitico más rápido. Entonces, en cuenta que a las 9 cambia, a las 10 cambia y básicamente así permanece hasta las 12. Cuando termina a las 12, él retorna a su valor inicial y empieza a volver a correr la animación. A las 9 cambia, a las 10 cambia y a las 12 vuelve a cambiar de animación. Entonces, este es un mecanismo para cambiar un valor específico de una propiedad de un objeto. Eso aplica para muchas cosas. Puedo cambiar el color, puedo cambiar la transparencia, puedo cambiar la posición, puedo cambiar muchos elementos y ese es el objetivo de CZML. Entonces, con esto terminamos nuestra serie de 2 videos, quedaron un poquitico larguitos, pero la idea es para que ustedes lo puedan repetir varias veces y jueguen con esto en su casa para que puedan hacer el taller propuesto en clase. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día.